Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con las disciplinas espirituales y esta vez vamos a hablar de la tercera parte de la disciplina del ayuno. Seguimos con los propósitos del ayuno. Espero que sea de tu agrado lo que estás escuchando y empezamos. Que Dios te bendiga. Otro de los motivos del ayuno es expresar el arrepentimiento y el regreso a Dios. El ayuno con este propósito es similar al ayuno con el propósito de expresar dolor por el pecado. Pero como el arrepentimiento es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de acción, el ayuno puede representar más que solo dolor por el pecado. También puede indicar un compromiso con la obediencia y una nueva dirección. Los israelitas expresaron su arrepentimiento a través del ayuno en 1 Samuel 7:6, cuando sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día allí y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. En Joel 2:12 dice que el Señor específicamente ordenó a su pueblo que demostrara su arrepentimiento y su regreso a él mediante el ayuno. Está escrito allí, ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Seguramente el ayuno más completo jamás registrado es el de Jonás 3:5 al 8. Y es un ayuno para expresar arrepentimiento. Después de que Dios bendijo la predicación de Jonás con un gran despertar espiritual, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Y luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. El ayuno no solo puede expresar arrepentimiento, puede ser en vano sin arrepentimiento, como ocurre con todas las disciplinas espirituales. El ayuno es un poco más que una obra muerta si hemos endurecido persistentemente nuestro corazón al llamado de Dios para lidiar con un pecado específico en nuestras vidas. Nunca debemos tratar de sumergirnos en una disciplina espiritual como un intento de ahogar la convicción del Espíritu Santo acerca de abandonar un pecado. Pervertimos la esencia misma del ayuno si tratamos de usarlo como contrapeso del autocastigo contra una parte pecaminosa de la vida que queremos seguir alimentando. Un incondicional escocés de los pastores escritores puritanos, llamado Thomas Boston, dijo: en vano ayunaremos y pretenderemos ser humillados por nuestros pecados y confesarlos si nuestro amor al pecado no se convierte en odio, nuestro gusto por él en aborrecimiento y nuestro apego a él en un anhelo de deshacernos de él, con pleno propósito de resistir sus movimientos en nuestro corazón y sus estallidos en nuestra vida. Y si no nos volvemos a Dios con nuestro legítimo Señor y Maestro y volvemos a nuestro deber. El siguiente propósito es humillarse ante Dios. El ayuno, cuando se practica con los motivos correctos, es una expresión física de humildad ante Dios, así como arrodillarse o postrarse en oración puede reflejar humildad ante Él. Y así como hay ocasiones en las que desea expresar humildad orando de rodillas o cara a cara ante el Señor, también hay ocasiones en las que quizás desees expresar un sentido de humildad ante el Señor en todas las actividades del día mediante el ayuno. Muchos que están acostumbrados a expresar humildad en oración arrodillándose podrían preguntarse por qué querríamos expresar humildad todo el día ayunando. Por el contrario, Juan Calvino hizo una pregunta mejor: ¿por qué no? Dado que el ayuno es un ejercicio santo, tanto para la humillación de los hombres como para su confesión de humildad, ¿por qué no deberíamos usarlo menos que los antiguos en necesidades similares? ¿Qué razón hay por la que no deberíamos hacer lo mismo? Uno de los hombres más malvados de la historia judía, el rey Acab, finalmente se humilló ante Dios y mostró su humildad ayunando. Dice Primera de Reyes 21, 27 al 29, dice lo siguiente:
Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, ciñó su sangre con ropas ásperas, ayunó, durmió sobre las ropas ásperas y anduvo humillado. Llegó entonces la palabra de Jehová a Elías el tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por haberse humillado delante de mí, no traeré el mal mientras él viva. En tiempos de su hijo traeré el mal sobre su casa. Por otro lado, uno de los hombres más piadosos de Israel se humilló ante el Señor exactamente de la misma manera. El rey David escribió: Me vestí con ropas ásperas, afligí con ayuno mi alma, mi oración se volvía a mi seno. Eso está en el Salmo 35, versículo 13. Recuerda que el ayuno en sí mismo no es humildad ante Dios, sino que debe ser una expresión de humildad. No había humildad en el fariseo de Lucas 18:12, el cual se jactaba ante Dios en oración de que ayunaba 2 veces por semana. El autor David Smith en Fasting a Neglected Discipline, lo que traduciría el ayuno, una disciplina desatendida, nos recuerda lo siguiente. Con esto no debemos concluir que el acto de ayunar tiene algún poder virtuoso y que nos hemos hecho más humildes. No hay virtud en el hombre caído por la cual pueda hacerse más piadoso. Sin embargo, hay virtud en los medios de gracia divinamente designados. Si nosotros, por el poder del Espíritu Santo, mortificamos las obras del cuerpo mediante el ayuno, creceremos en gracia, pero la gloria de tal cambio será solo de Dios. Otro de los propósitos es expresar preocupación por la obra de Dios. Así como un padre puede ayunar y orar preocupado por la obra de Dios en la vida de un niño, los cristianos pueden ayunar y orar porque sienten una carga por la obra de Dios en una escala relativamente amplia. Por ejemplo, un cristiano puede sentirse obligado a ayunar y orar por la obra de Dios en un lugar que ha experimentado una tragedia, una decepción o una aparente derrota. Este fue el propósito del ayuno de Nehemías cuando escuchó que, a pesar del regreso de muchos judíos exiliados a Jerusalén, la ciudad todavía no tenía murallas para defenderla. Está escrito allí en Nehemías 1, 3 al 4, lo siguiente. Ellos me dijeron: el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Después de su ayuno, Nehemías se dispuso a hacer algo tangible y público para fortalecer la obra de Dios en Jerusalén. Daniel también sintió una pesada carga por el regreso de los judíos del exilio y por la restauración de Jerusalén. También como Nehemías expresó esta carga ayunando. Dice Daniel 9:3: Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, en ropas ásperas y ceniza. John Piper expresó algunos de los anhelos en las almas de aquellos que ayunan por preocupación por la obra de Dios. Él escribió: Mi corazón está hambriento de toda la plenitud de Dios. Anhelo una obra más profunda de Dios en medio de su pueblo. Anhelo una poderosa marea de celo misionero para difundir la pasión por la supremacía de Cristo en todas las cosas para el gozo de todos los pueblos. Anhelo ver un nuevo nacimiento sobrenatural e inconfundible que tiene lugar semana tras semana a través del testimonio convincente del pueblo transformado de Dios donde quiera que se le nombre. Obviamente, no podemos ayunar continuamente, pero que el Señor, al menos ocasionalmente, nos dé una preocupación tan grande por su obra que nuestra preocupación normal por la comida parezca secundaria, no tiene comparación. Otro de los motivos o propósitos del ayuno es ministrar a las necesidades de los demás. Aquellos que piensan que las disciplinas espirituales fomentan las tendencias de introspección o independencia deberían considerar Isaías 58. En el pasaje más extenso de las Escrituras, que trata exclusivamente del ayuno, Dios enfatiza el ayuno con el propósito de satisfacer las necesidades de los demás. Las personas a las que se dirigía originalmente en esta sección se habían quejado al Señor de que habían ayunado y se habían humillado ante Él, pero Él no les había respondido. La razón por la que no les había escuchado fue su desobediencia. Sus vidas contrastaban hipócritamente con su ayuno y oración. Dice los versículos 3 y 4: He aquí que en el día de vuestro ayuno
Y sigue diciendo el Señor, buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, aunque ayunaban, también discutían, peleaban y maltrataban a los demás. Pero Dios no permitirá que separemos el ayuno del resto de nuestras vidas. Las disciplinas espirituales no están solas. El Señor no bendecirá la práctica de ninguna disciplina, incluyendo el ayuno, si ignoramos su palabra con respecto a las relaciones con las personas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo quiere Dios que ayunemos? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Preguntó el Señor en los versículos 6 y 7. ¿No es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo? No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. En otras palabras, el tipo de ayuno que agrada a Dios es aquel que resulta en preocupación por los demás y no solo por nosotros mismos. Pero podría objetar a alguien, estoy tan ocupado satisfaciendo mis necesidades y las de mi familia que no tengo tiempo para administrar a otras personas. Una posible solución es ayunar durante una comida o durante un día y atender las necesidades de los demás durante el tiempo que normalmente pasarías comiendo. De esa manera, no perderás el tiempo que dices que debes dedicar a tus compromisos habituales. Hace varios meses comencé a programar un ayuno regular cada semana y a dedicar la cena durante esos días para reunirme con personas para ofrecer consejería y discipulado. Me ha sorprendido lo conveniente y preferible que es para muchas personas ese periodo en la tarde. El resultado es que el tiempo disponible debido al ayuno se ha convertido en mi único espacio productivo de toda la semana para llenar las necesidades individuales y el ministerio personal. Hay otras formas de ayunar para satisfacer las necesidades de los demás. Algunos ayunan para poder tomar el dinero que habrían gastado en comida y dárselo a los pobres, a las misiones o a algún otro ministerio. ¿Cómo podría atender las necesidades de los demás con el tiempo extra o el dinero que el ayuno podría proporcionar? Otro propósito es para superar la tentación y dedicarse a Dios. Pida a los cristianos que nombren un ayuno de algún personaje bíblico y la mayoría probablemente pensará primero en el largo ayuno de Jesús antes de su tentación en Mateo 4, 1 al 11. El versículo 2 de ese pasaje tan familiar nos dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Con la fuerza espiritual de ese ayuno prolongado, estaba preparado para vencer el ataque directo de la tentación del mismo Satanás. Este ayuno también fue el momento en que Jesús se dedicó en privado al Padre para el ministerio público que estaba a punto de comenzar. En ninguna parte de las Escrituras Dios nos pide que ayunemos durante 40 días. Y el significado de este pasaje tiene mucho más que ver con declarar quién es Jesús que con el ayuno. Pero eso no significa que no hay nada de la experiencia única de Jesús que podamos aprender sobre el ayuno. Un principio que aprenderemos del ejemplo de Jesús es este. El ayuno es una forma de vencer la tentación y dedicarnos de nuevo al Padre. A veces, cuando luchamos con la tentación o cuando anticipamos lidiar con ella, sabemos que necesitamos una fuerza espiritual adicional para superarla. Quizás estemos viajando o nuestro cónyuge está viajando y abundan las tentaciones de infidelidad mental y sensual. Al comenzar la escuela o un nuevo trabajo o ministerio, puede haber nuevas tentaciones o puede parecer apropiado en ese momento para dedicarnos de nuevo al Señor. A menudo nos enfrentamos a decisiones que nos presentan tentaciones inusuales. Aceptamos un nuevo trabajo que significaría mucho más dinero, pero mucho menos tiempo con la familia. Aceptamos un ascenso que incluye un traslado que pondría fin a un ministerio significativo en nuestra iglesia local. O cuando significa ir donde el crecimiento espiritual de nuestras familias pueda sufrir. En tiempos de tentación excepcional, se requieren medidas excepcionales. Una de esas medidas excepcionales en tu situación podría ser un ayuno cristiano con el propósito de vencer la tentación y de renovar su dedicación a Dios. Otro de los motivos o propósitos es expresar amor y adoración a Dios.
Es posible que a estas alturas hayas asociado el ayuno solo con circunstancias extremas y grandes problemas, pero la Biblia también dice que el ayuno puede ser puramente una expresión de amor y devoción a Dios. En Lucas 2 hay una mujer inolvidable, cuyos 84 años se nos presenta en 3 breves versos. Su nombre es Ana. El resumen de su vida se encuentra en Lucas 2:37. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aunque la historia de Ana tiene su significado principal en el contexto de María y José, presentando al Jesús recién nacido en el templo, como vivió ella día a día, es lo que nos preocupa aquí. Ana estuvo casada solo 7 años antes de enviudar. Suponiendo que se casó cuando era joven, esta mujer piadosa dedicó al menos medio siglo, día y noche, a una adoración a Dios caracterizada por el ayuno y la oración. El ayuno puede ser un testimonio, incluso uno dirigido a ti mismo, de que encuentras su mayor placer y disfrute en la vida en Dios. Es una forma de demostrarte a ti mismo que amas a Dios más que la comida, que buscarlo es más importante para ti que comer, que Jesús, el pan del cielo, y lo puedes ver en Juan 6:51, te satisface más que el pan terrenal. Cuando ayunas te recuerdas que, a diferencia de muchos, tu estómago no es tu Dios, más bien es el siervo del Dios verdadero, porque estás dispuesto a sublimar los deseos de tu estómago a los del espíritu. Cuando los cristianos ayunan debido a su amor por Dios, ilustran lo que dijo Piper: lo que más ansiamos, lo adoramos. Los cristianos a lo largo de la historia han ayunado con este propósito en preparación para la cena del Señor. Además de los elementos de arrepentimiento y humildad ante Dios en este tipo de ayuno, ayuda a las personas a enfocar su atención y afecto en el Señor de la cena. Otra forma de ayunar para expresar amor a Dios es pasar la hora de la comida alabando y adorando a Dios en lugar de comer. Una variación es retrasar la ingesta de una comida en particular hasta que hayas tenido tu tiempo diario de consumo bíblico y de oración. Recuerda que tu ayuno es un privilegio, no una obligación. Es la aceptación de una invitación divina a experimentar su gracia de una manera especial. El ayuno siempre debe tener un propósito espiritual, un propósito centrado en Dios, no uno egocéntrico, para que el Señor bendiga nuestro ayuno. Los pensamientos sobre la comida durante un ayuno deben impulsar pensamientos para Dios y recordarnos nuestro propósito. En lugar de enfocar la mente en la comida, debemos usar cada deseo de comer como un recordatorio para orar y recordar nuestro propósito. No hay duda de que Dios a menudo ha coronado el ayuno con bendiciones extraordinarias. Los testimonios bíblicos, históricos y contemporáneos dan testimonio del deleite de Dios al brindar bendiciones inusuales a quienes ayunan. Pero debemos tener cuidado de no desarrollar lo que Martin Lloyd Jones llamó una visión mecánica del ayuno. Es decir, creer que si ayunamos, Dios está obligado a darnos lo que le pedimos. No podemos manipular a Dios para que cumpla nuestras órdenes ayunando más de lo que podemos hacerlo por cualquier otro medio. Al igual que con la oración, ayunamos con la esperanza de que por su gracia Dios nos bendiga como deseamos. Cuando nuestro ayuno está debidamente motivado, podemos estar seguros de que Dios nos bendecirá y lo hará de la manera que la sabiduría infinita sabe que es mejor, incluso si no es de la manera que deseamos. Una vez más, David Smith tiene razón. Él escribió: cualquier bendición que el Padre conceda a sus hijos que no lo merecen debe considerarse un acto de gracia. Dejamos de apreciar la misericordia del Señor si pensamos que al hacer algo hemos forzado o incluso coaccionado a Dios a conceder la bendición que hemos pedido. Todo nuestro ayuno, por lo tanto, debe ser sobre esta base. Debemos usarlo como un medio bíblico por el cual nos fundimos en una realización más completa de los propósitos del Señor en nuestra vida, iglesia, comunidad y nación. Mientras ayunaba recientemente por mi preocupación por la obra de Dios en la iglesia que asisto, comencé a orar sobre varios asuntos críticos. De repente me di cuenta de que, aunque pensaba que estaba orando de conformidad con la voluntad de Dios acerca de estas cosas, era posible que mi comprensión de ellas necesitara reajustarse. Así que le pedí al Señor que me mostrara cómo orar de acuerdo con su voluntad en estos asuntos y que me concediera contentamiento con su providencia. Esto
creo, es lo que Smith quiso decir con el ayuno como un medio bíblico por el cual somos fundidos en una realización más completa de los propósitos del Señor. El ayuno debe tener un propósito, pero debemos aprender a elevar los propósitos de Dios sobre los nuestros. Entonces, en un sentido, independientemente del propósito declarado de un ayuno, todos los ayunos son principalmente sobre Dios. En cada ocasión, buscar a Dios en el ayuno debería ser más importante para nosotros que lo que buscamos a Dios a través del ayuno. John Piper resume esto en el título de su libro sobre el ayuno, A Hunger for God, Hambre por Dios. El ayuno es cuando tenemos hambre de Dios, de un nuevo encuentro con Dios, de que Dios responda a una oración, de que Dios salve a alguien, de que Dios trabaje poderosamente en nuestra iglesia, de que Dios nos guíe o proteja, más de lo que tenemos hambre por la comida que Dios nos da para vivir. Dios una vez reprendió a los judíos no por no ayunar, sino por ayunar sin un hambre centrada en él. Se envió una delegación a Betel. Se envió una delegación de Betel a Jerusalén para consultar al Señor. La cuestión era si continuar con los dos ayunos que los judíos habían realizado para conmemorar la destrucción del templo. Durante 70 años habían mantenido estos ayunos en el quinto y séptimo mes, pero ahora se preguntaban si Dios quería que continuaran con los ayunos, ya que habían sido restaurados a su tierra y estaban construyendo un nuevo templo. La respuesta del Señor a ellos fue: di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes: cuando ayunabais y llorabais en el quinto y en el séptimo mes durante estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Dice Zacarías 7:5. Estos ayunos se habían convertido en rituales vacíos, no en experiencias centradas en Dios. Antes de ayunar, debemos tener un propósito bíblico centrado en Dios. Pero incluso en nuestros mejores ayunos no merecemos lo que deseamos, ni podemos forzar la mano de Dios. Habiendo dicho esto, equilibremos esta verdad con la promesa incontestable de Jesús en Mateo 6, 17 al 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios bendecirá el ayuno bíblico de cualquiera de sus hijos, y ya sea que recibas o no la bendición específica que buscas, una cosa es segura: si supieras lo que Dios sabe, te darías la misma bendición que Él, y ninguna de sus recompensas es inútil. Para terminar, vamos a hablar un poco de aplicaciones sobre el ayuno. Pregunto, ¿confesarás y te arrepentirás de cualquier temor al ayuno? Hay algo en decir no voy a comer hoy que causa ansiedad en muchos cristianos. Parece que la mayoría de los creyentes prefieren dar una ofrenda de dinero que renunciar a la comida por un día. ¿Tienes alguna fobia leve al ayuno? Eso es una tontería cuando lo pones en perspectiva. Pensamos en perdernos una comida o dos por buscar a Dios y volvernos más como Jesús y nos ponemos ansiosos. Y, sin embargo, a veces nos perdemos las comidas voluntariamente mientras compramos, trabajamos o recreamos o nos ocupamos en nuestro tiempo. Siempre que creamos que otra actividad es en ese momento más importante, nos quedaremos sin comer, sin miedo y sin quejas. Necesitamos aprender que hay momentos en los que no solo es más importante, sino mucho más gratificante abstenerse de comer con el propósito de deleitarnos más ricamente en Dios. Podemos ver esto en Mateo 4:4. No temas las bendiciones del ayuno. Te pregunto otra vez, ¿ayunarás como te lo indica el Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios cuando Él te pide que ayunes? Debido a que Jesús espera que sus seguidores ayunen, creo que es muy probable que de vez en cuando su espíritu te dirija a ayunar. Entonces, ¿decidirás de antemano obedecerle? Una de las formas en que el Espíritu Santo nos impulsa a ayunar es a través de una necesidad de nuestra vida. Si necesitas una oración más fuerte sobre un asunto, esa puede ser una invitación del Señor a ayunar. Si necesitas la guía de Dios, tal vez sea un estímulo para ayunar. Si necesitas liberación o protección, tal vez sea un llamado al ayuno. La pregunta es, ¿lo harás? ¿O perderás las oportunidades únicas de gracia que Él te brinda a través del ayuno? No esperes un día especial en el que todo sea perfecto para un ayuno. Probablemente ese día no llegará. Para muchos, un día de trabajo regular puede ser un día rápido, a menos que su trabajo requiera una cantidad inusual de esfuerzo físico. El mejor día para la mayoría podría ser un domingo. Por lo general,
es menos exigente físicamente que todos los días de la semana e incluso puede brindar la oportunidad de descansar por la tarde. Además, puedes proporcionar tiempo adicional que no está disponible en otros días para buscar y disfrutar a Dios a través de otras disciplinas espirituales. Una advertencia: no espiritualices el descuido pecaminoso de la comida y lo llames ayuno. Muchos pecan al comer demasiado. Ese es el pecado de la gula. Pero como ocurre con la mayoría de los pecados, hay un pecado que contrasta en la dirección opuesta, lo que significa que una persona también puede pecar al comer muy poco voluntariamente. Por lo general, esto tiene sus raíces en la vanidad, pero la voluntad de Dios para todos nosotros casi todos los días de nuestra vida es comer. Nos hizo como criaturas que sobreviven comiendo. Hizo que el mundo funcionara de tal manera que nos proporciona alimentos para comer. De hecho, en 1 Timoteo 4:3, la Biblia describe a aquellos que niegan esto y en realidad mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, como aquellos que apostatan de la fe. De hecho, en 1 Timoteo 4:3 la Biblia describe a aquellos que niegan esto y en realidad mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, como aquellos que apostatan de la fe. Eso está en el versículo 1. Aquellos que comen demasiado y aquellos que intencionalmente comen muy poco buscan satisfacción en algo que no es Dios. Recuerda, buscar consejo médico cuando sea necesario. Si estás planeando un ayuno prolongado, si estás embarazada, amamantando, o eres diabético, tienes migrañas o tienes una condición física que depende de una dieta regular, habla con tu médico antes de comenzar tu ayuno. Y si nunca antes has ayunado, comienza con un ayuno de 1, 2 o como máximo 3 comidas, pero empieza por algún lado. No busques pretextos para evitarlo. Mejor busca formas de experimentar la gracia de Dios a través del ayuno. Recuerda que Dios consideró que el ayuno era algo tan bueno para su pueblo que ordenó a todos los israelitas que ayunaran un día entero cada año en el día de la expiación. Como todas las disciplinas espirituales, el ayuno iza las velas del alma con la esperanza de experimentar el viento bondadoso del Espíritu de Dios. Pero el ayuno también agrega una dimensión única a tu vida espiritual y te ayuda a crecer en semejanza de Cristo de maneras que no están disponibles por ningún otro medio. Si esto no fuera así, y si las bendiciones del ayuno pudieran experimentarse por otros medios, Jesús no habría enseñado ni modelado el ayuno. ¿Planearás un ayuno de dedicación ahora como expresión de tu voluntad de ayunar a partir de este momento? Antes de continuar, ¿por qué no programar un tiempo de ayuno pronto que expresará tu hambre por Dios y tu disposición a disciplinarte para ayunar en el futuro? No es necesario complicarlo, es una disciplina sencilla. Vale la pena repetir las palabras de Piper. Él dice: esta es la esencia del ayuno cristiano. Nos duele y anhelamos y ayunamos. Deseamos saber más y más de todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Pero solo porque Él ya nos ha tomado y nos está atrayendo siempre hacia adelante y hacia arriba en toda la plenitud de Dios. Con esto damos finalizada la disciplina del ayuno. Espero que te haya gustado esta disciplina y que la pongas en práctica. Y así, de esta manera, nos encontraremos en la próxima disciplina espiritual. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.